En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¿Qué monstruos son? Sí. La historia comienza. Dios le dice a Noé que construyera un arca en la cual introduciera animales en especie, macho y hembra. Noé y sus hijos obedecieron a Dios, así que crearon el arca. La empezaron a construir. Tardaron mucho tiempo hasta que Dios le ordenó a Noé de que ya introduciera a todos los animales, su familia y la gente que creyera en él. Así que Dios ya iba a mandar el gran diluvio. Así que toda la gente le obedeció a Noé y se metieron al arca. Comenzó a llover y comenzó el gran diluvio. Así se fue navegando el arca y duró el diluvio 40 días y 40 noches. El tiempo después, Dios le ordenó a Noé que ya podían salir. Así fue como ya después salieron Noé y sus hijos, la familia, los animales y la gente que creyeron y ya Dios le dijo a Noé, le dio las gracias porque habían creído en Dios, ya que el diluvio iba a tardar y por haber construido el arca. Y ya. Zeus lo convirtió en una constelación de Pegaso y por eso todas las noches este caballo con alas mira desde el cielo. ¿Sí han visto esa constelación? Sí. ¿Alguien ha ido a universo? Yo en el telescopio. Tengo un Sí telescopio. existe la Yo también, constelación, sí. se llama Pegaso. Muy bien. Wow, qué bien. Sí existe una constelación. La Biblia relata en el libro del Génesis del Antiguo Testamento este suceso. Este relato muestra un mundo impío, un Dios curioso y un hombre bueno llamado Noé. Esta historia aparece por primera vez en el Medio Oriente, en la región del mundo que dio origen al judaísmo, islamismo y cristianismo. Está escrito en la Biblia como en el Corán este suceso catastrófico que pudo ocurrir en la historia de la humanidad poco después de la creación. La humanidad que Dios había creado vivía en pecado y llena de maldad. Solo Noé era un hombre bueno y justo que vivía junto con su esposa e hijos. Un día Dios habló con Noé, le dijo que destruiría a la humanidad porque vivían en pecado. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca de gran tamaño y cuando estuviera terminada pusiera dentro de ella animales de toda especie, hembra y macho. Noé obedeció y cuando terminó el arca la abordó con toda su familia. Fue entonces cuando comenzó el gran diluvio. Llovió por 40 días y 40 noches. Y al final Noé y su familia sobrevivieron a esta catástrofe y pudieron poblar la tierra nuevamente. A través del tiempo, los científicos han buscado respuestas para saber si esto ocurrió en realidad o fue simplemente un relato sobre Dios, el hombre y una promesa. En conclusión, se dice que en el monte Ararat en Turquía se encontraron restos del arca, pero aún no se confirma si son restos del arca. Gracias por su atención. De hombre y cabeza de toro, que había nacido de la unión de la reina cretense Asifae y el fabuloso toro blanco que Poseidón había entregado a su marido el rey Minos. Minos se avergonzó tanto de la existencia de esta significaba toro de Minos, que lo encerró en un complejo llamado laberinto construido por Dédalo. Allí la criatura tenía 7 jóvenes y 7 doncellas atenienses para devorar cada 9 años. La historia del Minotauro y su concepción parece estar unida al culto del toro en la sociedad cretense entre los años 2000 y 1450 a.C. Teseo se ofreció de voluntario como víctima con la intención de matar al Minotauro y liberar a Atenas de un cruel destino. Del segundo mito que voy a hablar es de la Atlántida.
La leyenda cuenta que la Atlántida era una isla de grandes dimensiones. Se podría considerar un continente, según algunas hipótesis, en el Mediterráneo, en otras versiones en el Océano Atlántico. Fue destruida por un terremoto o tsunami que inundó totalmente sus tierras, dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y olvidada en el pasado. Sus habitantes poseían una tecnología y cultura muy superior a la contemporánea de su época y fueron decisivos en los avances de todas las culturas mundiales. Del relato de Platón se deduce que la civilización atlante debió florecer hace más de 12.000 años. Este dato no puede ser exacto en ningún caso, puesto que en aquellos remotos tiempos todavía no existía ninguna cultura evolucionada que trabajara metales. Sí, aplaudan. Literario que narra o relata de algún lugar determinado o cultura antigua. Sus personajes son seres mitológicos o dioses imaginarios. Toda cultura o civilización antigua tiene sus propios mitos: la azteca, maya, egipcia, mesopotámica, griego, romana, hindú, china, hebrea, frencia y algunas otras. Gracias. ¿Cómo fue esa civilización? Fue una civilización avanzada a comparación de la contemporánea, tecnológicamente y culturalmente. ¿Sería? O así libros, que era una ciudad que se hundió y pues como que da interés saber más de que todavía, bueno, que existe la ciudad contemporánea, sí. ¿Y ustedes creen que hayan sido ahí personas? Sí. ¿Qué testimonio nos habrán dejado en alguna cultura extra? ¿Alguna cultura? ¿Ellos fueron influencia en alguna otra cultura? ¿Los de la Atlántida? Que fueron influyentes en las culturas de mundiales. Por ejemplo, ¿influyeron los mayas? No. ¿En qué cultura tendrían influencia? ¿Ustedes qué han investigado? ¿Qué han leído algo? ¿Ustedes creen que la cultura tolteca no tenga influencia en la Atlántida? ¿Han ido a visitar los gigantes de Tula? ¿Quién conoce Tula? ¿Y creen que tenga alguna influencia en la Atlántida con los gigantes de Tula? Por las ruinas que tiene. Por la forma geométrica de los gigantes, ¿eh? ¿Y la Atlántida sí existirá en alguna maqueta de algún museo? Sí. ¿En qué museo habrá eso? La ¿Alguien ha leído algo de eso? A ver, usted, háblenos de eso. Adelante, póngase de pie. Sí existe. Él trae la información. Permítanme. Escuchen. Fuerte. ¿Qué más? Díganos. Que de ahí vino su voz. Ah. Bien, entonces vemos que los aztecas tuvieron que ver en esa cultura de la Atlántida, pero no se ha encontrado mucha información. Tendremos que leer más, investigar más. La Atlántida cuenta la historia popularmente difundida sobre un antiguo pueblo que al parecer se extinguió de un día para otro sin dejar rastro. El océano Atlántico se conecta con Atlántida, porque se dice y asegura que allí existió este enorme continente hundido para siempre, y se cree que allí vino su nombre. Cuentan los relatos que la Atlántida poseía tecnología realmente avanzada para su época. Además, poseían conocimientos de vanguardia sobre arquitectura, botánica, leyes, políticas
juntas y la señalan como una potencia marítima que 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón habría conquistado gran parte de Europa y el norte de África, siendo solo detenida por una hipotética Atenas pre-helínica, después de lo cual habría desaparecido en el mar, posiblemente a causa de un violento terremoto o de un gran diluvio en un solo día y una noche terrible. La descripción de los hechos de Platón y el hecho que en ellos aparece una raza, una historia verdadera, ha llevado a que especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, durante el romanticismo se hayan propuesto numerosas conjeturas de la existencia de una gran ubicación de la isla. No obstante, hoy se sabe que el relato presenta anacronismos y de datos imposibles, lo que descartaría sus verosimilitudes literal. Con todo, se admite la posibilidad de que el mito haya sido inspirado en un pueblo de realidad histórica vinculado a alguna catástrofe natural. Gracias. ¿Les llamó la atención estos mitos? Sí. ¿Sí? O sea que la Atlántida estaba en el centro así como un mar. Pues tuvo que influir en alguna cultura antigua. Según dicen que los mayas y también de los griegos, fueron primero los griegos. ¿Qué más complementan? Adelante, joven. La Atlántida, mito o leyenda. Adelante. Póngase de pie, joven. Bien, La escuchamos. Atlántida, la ciudad perdida, es uno de los mitos más antiguos basado en una historia de una civilización floreciente que vive en una isla más allá de las columnas de Hércules y que fue contada por Platón, la cual a su vez citaba como fuente del historiador Solón, que 200 años antes había oído hablar en Egipto sobre la destrucción de una isla al oeste. Así, Platón repitió el mito de la isla destruida en una parábola sobre una civilización que, cegada por su propio poder y esplendor, desafía a los mismos dioses, por lo que es destruida en un día y una noche, sobre el año 9500 a.C. La fecha varía entre 10.000 y 8.500. ¿Quién fueron primero, los mayas o los de la Atlántida? Los mayas. No. Vean el año. Los mayas. Hay que verificar bien ese año. ¿Quién fue primero, los mayas o los de la Atlántida? ¿Quién? ¿Perdón? A ver, adelante. Ya para cerrar esto. La lengua se hablaba por mayas, toltecas, mixtecos, zapotecas, totonacas, teotihuacanos y olmecas. Eran y siguen siendo distintas culturas. También, aunque se han encontrado ciertas semejanzas tanto en sus cuestiones políticas como religiosas, pero es que tanto un antropólogo como el arqueólogo, como investigador, piensan que la Atlántida, como un solo continente, con una misma cultura y un mismo idioma, unas mismas costumbres y una sola religión, y no hay una cosa más equivocada, puesto que la Atlántida fue un continente inmenso que se sumergió en las aguas, pero al cual estaban asentadas varias naciones que hablaban distintas lenguas y tenían varias costumbres y culturas. Wow. Vean qué tanta información hay. ¿Perdón? Permítanme. Bien, pues hablando de mitos y leyendas, les invito a que lean más sobre estos temas, sobre estos mitos, estos textos. Creo que son de un poco de interés y a los demás compañeros y personas que les gusten leer más de esto. Y pues también sacrificaban ellos. Bueno, estos ya las encontraron en las pirámides. Ahí se encuentra ¿De Keops? un faraón. Allá en Egipto, donde mataron a los turistas. ¿De Keops? ¿Qué más? Bueno, pues esta ya está. Ahí es una tumba. La tumba. Están con sus objetos personales, vasijas, los brazaletes. Está momificado ahí. Está momificado, ¿verdad? Tiene un vidrio encima. Y eso, Ivana, Bueno, ¿qué cultura? sigue siendo del egipcio. Del Es que egipcio. mi papá también lo puso. Realmente no sé qué sea esto, no venía explicación. Estaba Pues sí. La mayoría de las tragedias griegas que quedan en cuenta de sus vidas relatan el odio que por el sitio era, que es claro que Hércules era la viva prueba de las tantas infidelidades de Hera debido a sufrir por parte de su esposo Zeus. ¿Qué más? Y
pues estas son algunas imágenes de Hércules, por ejemplo, que enfrentó a un gran león, y pues algunas de las esculturas que hay en Grecia por parte de Dios. Y pues ya. ¿Cómo empieza el mito? Pues primero inicia en la ciudad de Tebas, que es hijo la ciudad de Zeus y de la reina y pues ya, pues como decían algunos, no querían que le arrebataran el título, pues se los comió y pues tuvo que, alguien le dio agua y tuvo que vomitarlo, y pues esa fue una historia trágica para él, y por eso como que... ¿Cómo influye Zeus en Hércules? Ajá. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye Zeus en Hércules? Pongo la de Medusa, es que como que ya... Es que ya de Medusa hablamos, ¿no? Ajá. Medusa mal de Hércules. Ándale, pues, a ver, explica Medusa. Ponle Medusa. Y pues la historia de Medusa es un poquito como más de belleza y pues de muchas cosas. Bueno, pues Medusa era pues muy bella y pues Poseidón se enamoró de ella y pues para hacerla más o menos que se pudiera, pues digamos, casar con ella, pues la convirtió en parte de algunos animales, por ejemplo, no sé, serpientes, etc. Y pues ella habitaba en una isla hasta que llegaron y pues ya saben, le cortaron la cabeza y pues y pues ella es Medusa. Medusa es uno de los personajes más anecdóticos que existen en la mitología griega. Era parte de las Gorgones y sus padres eran Fortis y Cela. Y pues estas son algunas de las imágenes que tiene Medusa, ya que es muy bella. ¿Cómo muere? En ese momento empezó a quitar la cabeza de Medusa para convertir en piedra a los contrincantes. Se hace de una forma divertida. Rey Acricio, he comprobado que el futuro hijo de su hija Danae lo va a matar, pero ¿cómo es eso posible? Encerrad a mi hija lo antes posible, que no se le acerque ningún hombre. No puedo creer que mi padre me haya hecho esto. Balmat, yo estoy aquí para sacarte. Quiero que te vengas a mi palacio. Meses después, subieron a su criatura. Zeus mujeriego me dejó corta con este niño. Ya se le irá a pedir ayuda a mi padre. Danae fue enviada al mundo de los mortales, los cuales todos eran hijos de Zeus. Ayúdenme, por favor, sálvenme, hijos de Zeus. Ahí vamos. Danae no aprendió de su experiencia, se casó con el rey de los mortales, el cual la maltrataba física y emocionalmente. Cuando Perseo se convirtió en un muñecazo, literal, le dijo al rey que iba a ir a matar a Medusa, a cambio de que dejara a él y a su madre en paz. Se fue muy decidido, pero después se acordó, le dieron de lucho, tremendo padre. Hijo mío, yo te ayudaré, padre. Y así terminó Perseo después de recibir la ayuda de Hades, Hermes y Atenea. Ahora sí, nadie podrá conmigo. Medusa versus Perseo. Oh, aquí de seguro no me va a ver. Aquí estoy. Oh, pero ¿qué sucede con ella? ¿Acaso tiene un GPS? Basta de juegos. Finish it. Fatality. The wit is Perseo. Loser. De camino a casa, Perseo se encontró con la princesa de algún reino que estaba haciendo un sacrificio. Perseo se conmovió tanto que la defendió y la liberó. Se enamoró profundamente de ella. Perseo versus Kraken. Gana Perseo y este vive feliz y tranquilo con Andrómeda y decide volver a su patria. Acricio, su abuelo, sigue con el temor del oráculo, de lo que habría predicho de que le iba a matar su hijo. Y se refugia en Tesalia. Allí su nieto Perseo participó en unos juegos y le provoca la muerte a Acricio de manera fortuita. Al jugar el lanzamiento del disco, el oráculo se cumplió. Y así concluye la historia de Perseo. Gracias. La Medusa fue tan
veían sacrificaba a los que veían de frente. Después la mataron en un castillo que mató Poseidón con sus chanclas aladas, que voló, le puso un espejo frente de su cara y le cortó la cabeza. Ahora vamos con Poseidón. Poseidón era el rey del mar de las tormentas. Sus papás eran Crono y Rea. Se le dio el dios del mar porque en una tipo junta a Zeus le dieron una parte y a Poseidón le dieron otra y se fueron repartiendo. Pegaso era un caballo blanco con alas, nació del encuentro de Poseidón, dios del mar de los caballos, con Medusa, la única mortal de las tres gorgonas. Cuando Perseo, que era un genio, hijo de Zeus, le cortó la cabeza a Medusa, nació Pegaso de su cuello, al igual que su hermano, el gigante Crisaor. Al nacer batiendo su cara, pescó, cosa que aprovechó Perseo, y subiéndose a él, escapó de las otras dos gorgonas. Este fabuloso caballo era su madre y volaba moviendo las patas como si corriera sobre el mismo aire. Poseía la capacidad que hacía que, donde sea que pisara, dejara agua. Una vez, el héroe de Leofonte, hijo del rey Lauco de Corintio, pidió a Terea, diosa de la razón, que lo ayudara a capturar a Pegaso. Ella le dio una mina de oro con la que podría tomarlo. Y así, Pegaso ayudó a Leofonte en muchas de sus aventuras. Pero Leofonte se volvió muy orgulloso y quería convertirse en dios, así intentó llegar montado sobre el porcelán monte Gripo en lugar de los dioses. Ante la localidad mandó un insecto a que buscara a Pegaso y este, moviéndose bruscamente, hizo que el héroe Corintio se cayera. Así Pegaso logró escapar de él y se dejó batiendo sus alas. Pegaso volvía a volar en libertad. Pegaso era un caballo blanco con alas, nació del encuentro del mar y de los caballos, con Medusa, la única mortal de las tres gorgonas. Cuando Perseo, que era un manera instantánea. Luego de haber castigado a Medusa. Un día, por obras del destino, Atenea decidió confrontar a Medusa para acabar con la maldad que ella poseía. Allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián.